comenzamos entonces. Combate naval de Iquique. Y aquí está mi pregunta. El 21 de mayo, en nuestro país, siempre vemos la Esmeralda hundida y un compatriota muerto. Empecemos entonces. ¿Cuándo comenzó el combate naval de Iquique? Uy. Bueno, técnicamente el combate efectivamente es el 21 de mayo, bueno, durante una fracción de la mañana en realidad. Bueno, hay que ser bien honesto, es el combate de Iquique y de Punta Gruesa, que en el fondo son dos enfrentamientos que obviamente el de Punta Gruesa es la consecución del primero. Pero a la larga, el combate naval de Iquique se gesta, bueno, como bien ya decía Mario, cuando ya es explícita la participación de Perú en el conflicto. Ya Chile termina declarando la guerra a Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879 y entre febrero y marzo la guerra había sido más bien, de hecho la guerra había sido bastante floja, se había tratado fundamentalmente de ocupar el territorio litoral boliviano hasta Calama, y ya con la inclusión de Perú se sabe que la guerra necesariamente se va a volver marítima, que la gran fuerza que tiene Perú para defenderse a sí misma es la armada. Entonces se sabe que en la medida que Perú se ha involucrado, la guerra ahora se va a volver fundamentalmente naval. Y en ese contexto, el jefe de la escuadra chilena, Juan Williams Rebolledo, trató de jugar una carta que era, por usar una terminología del juego, era un todo o nada, si se quiere. Trató de ir a encerrar a la escuadra peruana en su propio puerto y ojalá batirla ahí. En el fondo, hundirla en su propio puerto y que no pudiera salir. Esa era la gran hazaña que esperaba hacer Williams Rebolledo. Acerca de las virtudes personales de Williams Rebolledo, las opiniones de los historiadores son debatidas. ¿Ya? Por ejemplo, Francisco Antonio Encina, el célebre historiador, no le tiene mucha fe a las capacidades de Williams Rebolledo. Bueno, y en ese contexto de ese plan, dejan a estas dos naves menores, la Esmeralda y la Covadonga. La Esmeralda era un barco de la década de 1850, bastante a mal traer, y la Covadonga era un poquitito, no, yo creo que era contemporánea, un poco más chica, era una suerte de chiche de la Armada Nacional porque había sido capturada a los españoles en la guerra contra España de la que hablábamos hace un ratito atrás, pero claramente no era, en ningún caso eran los mejores barcos de la flota, y se les dio por misión fundamental mantener el bloqueo sobre Iquique, que era este puerto menor peruano, pero un puerto clave porque era el puerto de donde se sacaba el salitre y que era la fuente de ingresos para Perú. Ese es más o menos el contexto de por qué están esos dos barcos ahí y bueno, después por qué aparecen estos otros dos barcos peruanos que nadie se esperaba que aparecieran o no debían haber aparecido en el plan original chileno, por lo menos. El de Williams Rebolledo no debían haber aparecido ahí. Oye, Jorge, ¿tú qué nos puedes contar de lo que tú has entendido del combate naval de Iquique? Con respecto a la Esmeralda, ¿alguna característica de la Esmeralda de los otros barcos? Sí, de la Esmeralda, un barco viejo, además de que le fallaban las calderas, creo que solo tenían dos en funcionamiento. La verdad no sé si tenía dos en funcionamiento, y también el 21 de mayo yo sé que se celebra no solo por la derrota de la Esmeralda, también porque la Covadonga y el capitán, no me acuerdo cómo se llama, logró hacer una persecución bueno, lo perseguían a él, la Independencia. Logró encallarla en una costa y dio vuelta y logró hundirla. Yo creo que por eso nomás se celebra el 21 de mayo, aparte de eso. O sea, es como se celebra la estrategia, qué es lo que provocó cómo se enfrentó y cómo se dio
el combate en Iquique, en ese puerto? Sí, y también un dato es que desde las costas llegaron peruanos con cañones de artillería y le estaban pegando de cañonazos desde las costas a la Esmeralda. Ya tenía al Huáscar y a los peruanos desde las costas pegándole cañonazos. Ahora, cuando el Huáscar ataca la Esmeralda, hubo una demora importante. El Huáscar no quiso atacar a la Esmeralda, se demoró mucho en atacarla, porque si bien, como dijo Alejandro, la Esmeralda era una embarcación vieja, al lado del Huáscar, que no sé cuáles son las características específicas del Huáscar, hubo una decisión muy lenta de atacar. Ahora, ¿eso qué provocó? Es lo que tú decías, Jorge, de que los otros combates se pudiesen ganar. Sí se podría decir que la Esmeralda aguantó específicamente para eso. Recientemente era como una especie de defensa para que los barcos chilenos llegaran del puerto peruano. Era como una defensa para que llegara el Blanco y el Cochrane. Ya, ese Blanco y el Cochrane estaban en... O sea, ¿a dónde se hizo eso, Alejandro, Mario? ¿Dónde fueron las otras luchas? Déjame hacer una pregunta a Jorge. Jorge, tú que eres la de generación más nueva, ¿qué significa para ti el 21 de mayo? El 21 de mayo, ¿qué significa para ti? Para mí significa el triunfo de Chile, pero sé que se hundió la Esmeralda y se perdieron soldados chilenos, pero en parte logramos destruir uno de los barcos más grandes y blindados de los peruanos, cual en la flota peruana solo les quedó el Huáscar como un barco de metal y originalmente eran 3 barcos chilenos, la Esmeralda, la Covadonga y otro más, no sé cómo se llamaba. Pero para mí el 21 de mayo significa una victoria para Chile. ¿Y el capitán Prat? ¿Qué sabes tú del capitán Prat? No, que él estudió hizo el servicio militar, pero era un político. No sé si abogado fue. Era, sí, un abogado. Y eso, y como no había tanto personal chileno, lo mandaron y lo pusieron a cargo del barco, más que barco fragata, la Esmeralda. Sí, porque siempre yo decía cuando era chica, sabía mucho menos que Jorge. ¿Por qué celebramos una muerte y celebramos el hundimiento de un barco? Ahí me Celebrar está gustaría que mal, dice la ahondaran, chiquillos. palabra. Celebrar está mal, dice la palabra. Es como se entiende. Lo que pasa, yo estoy... es- agradezco Conmemoramos. mucho la explicación porque así es como se entiende del otro lado de la silla del estudiante. No, conmemoramos una fecha. Es una fecha muy importante y que define gran parte de la guerra del Pacífico. No hay una batalla cualquiera. Fue una mala decisión que tomó el almirante William, ¿cierto? Que fue una mala decisión que tomó, porque como decía Alejandro, había dos estrategias. Chile buscaba destruir a la flota peruana en un único combate, mientras que Perú buscaba la forma de rodear y atacar por detrás, o atacar a sus puertos, atacar la línea de suministro. Chile no buscaba un puro ataque único para destruir a la flota, ya que contábamos la superioridad numérica de barcos, teníamos mejor barcos que de Perú, y un dato, el Huáscar fue mandado a hacer para pelear con Chile, no contra Chile, para pelear contra los españoles, de la batalla de 2 de mayo, pero no se alcanzó a completar su construcción para esa fecha. O sea, no para esa fecha específica, pero no para la intención. ¿Y por qué Entonces, el barco, por qué la tenían los peruanos? porque lo mandaron a hacer para pelear contra los españoles, Ah, sí, sí, ya, ahora con entendí. Chile. En La guerra unión contra con Chile España, contra los españoles, sí. claro, en la década de 1860, bueno, 64, 65, sí. Claro. Oye, y bueno, esto de que Grau no avanzaba
era porque, Sí, ¿cómo llegó a oídos de él o él supuso que la Esmeralda estaba minada a su alrededor y que pensaban que si se sí, acercaban a la Esmeralda iban a explotar, que habían explosivos? ¿Cómo llega exacto. esto a oídos de ahí del capitán? Por un capitán de puerto que estaba en Antofagasta, en Iquique. Él Claro. le Bueno, informa erróneamente porque no había nada, si no me Ah, un equivoco, ¿cierto? o sea, era peruano que da esa información. Exacto, que le fue a decir a Grau que la Esmeralda estaba cubierta, donde estaba la Esmeralda, había un campo de minas, cosa que, si no me equivoco, no existía tal cosa. Era una información errónea, porque entiendo, cuando, como comentó Jorge, cuando de tierra comenzaron a bombardear a la Esmeralda tuvo que salir de ahí. Y ahí cuando la Esmeralda salió, Y Grau se ahí, dio cuenta, no hay nada, vamos por ello. Eso fue. claro. Esmeralda se puso en esa posición para que en caso que los disparos de los cañones del Huáscar no diera contra la Esmeralda, diera contra la población. Entonces, Grau tuvo que tomar la decisión de disparar a elevación. Y como decíamos anteriormente, ¿por qué Perú buscaba retrasar la guerra? Porque Perú no tenía buenos soldados. Entonces, los artilleros del Huáscar disparaban a cualquier lado, menos a la Esmeralda. Lo que le atinaron a la Esmeralda fueron los disparos de tierra. Por eso, en la Esmeralda se tuvo que ir. La batalla se prolongó más tiempo de lo que debía haberse prolongado. Y gracias a eso, la Covadonga pudo ir y pudo hacer esa gesta heroica que no se recuerda mucho, pero algo muy inteligente que hizo el capitán Condel. oye, pero eso sucedió el mismo día, Sí, paralelo o posterior a que fue hundida la Esmeralda. La Esmeralda se y estaba hundiendo, se me equivoco, cuando entiendo que sí, sí. Jorge, ¿tú De eso hecho, sabes, ocurrió como a mediodía de ese día, de 21. sí. tú qué sabes de eso, Jorge? No sé mucho, pero yo deduzco que en todo el trayecto que hubo en el combate antes de ser un día la Esmeralda, creo que ahí todavía seguía la persecución de la independencia contra la Covadonga. Yo creo. No sé la verdad si ya hundieron a la independencia antes que se hundiera la Esmeralda. Yo sinceramente creo que no. Bueno, en el caso de Punta Gruesa, que creo yo, a pesar de que no recuerdo las fechas, o sea, las horas exactas, pero me da la impresión de que es un poquito después del hundimiento de la Esmeralda, que siempre se ha indicado que fue más o menos a las 12:10. Bueno, y eso se sabe obviamente por las bitácoras, por el mismo reloj de la Esmeralda que también se detuvo, de hecho, a esa hora y después fue rescatado al tiempo después Exacto. eh, con buzos, que bueno, de hecho ya en esa época ya habían empezado los primeros aparatos de buceo. Pocos años después de la guerra se lograron rescatar varias de estas pertenencias de la corbeta. En el caso de Punta Gruesa, claro, tal como Jorge había dicho, el menor calado, o sea, en el fondo, el que fuera menos hondo el barco, la Covadonga, esta fragata chilena, respecto a la Independencia, que era un buque metálico por de pronto y mucho más grueso, permitió que en la medida que él se fue acercando al farellón costero, aquellos que conocen el norte saben que en general el norte tiene pocas playas y tiene mucho acantilado rocoso. Cuando él se fue acercando hacia esa zona, la Independencia también, siendo más honda, terminó golpeándose por debajo. La Covadonga se devuelve a cañonear a la Independencia, la deja lo suficientemente mal, y después la Covadonga en el fondo lo que tiene que hacer es seguir hacia el sur, porque se da cuenta de que al norte aparecen los humos del Huáscar que vienen en auxilio de la Independencia. De hecho, la Covadonga, si mal no lo recuerdo, tiene que haber llegado a Antofagasta por ahí por el día 24, 25 de mayo, y llegó en muy malas condiciones, y venía perseguida del Huáscar, nada menos. De hecho, el Huáscar se bate con los cañones de artillería de costa que tenía ya en ese entonces Chile, porque Chile había fortificado el puerto de Antofagasta
para aquel momento. Y de hecho, desde el combate naval de Iquique hasta el combate donde Chile va a terminar destruyendo en la práctica el Huáscar lo tienen que rearmar técnicamente, Perú tuvo a Chile por las cuerdas en muchos momentos. De hecho, yo no recuerdo exactamente cuál de los dos barcos, si era la Unión o la Pilcomayo, que eran también unas fragatas peruanas. Una de ellas va a llegar nada menos que a Punta Arenas. Se ¿Ya? cargó carbón. Sí, la Unión, creo que la Unión, sí. La Unión, que era un buque peruano, o sea, entre mayo y octubre del 79, a Chile lo van a tener por las cuerdas. De hecho, hubo un suceso escandaloso en la época, por ahí por junio, julio del 79, que implicó la renuncia del ministro de Guerra, o sea, el ministro de Defensa de la época, el general Basilio Urrutia, porque capturaron todo un transporte chileno con tropas. ¿Ya? El paquete del Mauro. Claro, que iba al regimiento carabinero del Yungay, los chilenos lo que hicieron era un regimiento de caballería, tiraron los caballos al agua para que no se los quedaran los perros. Fue un desastre mayúsculo el que ocurrió ahí. Y Chile la guerra pudo haber tenido otro cariz. Yo no sé si eso le habría dado a Perú la posibilidad de invadir territorio chileno exactamente, pero los puertos chilenos estuvieron a merced del Huáscar y de la escuadra peruana durante toda esa cantidad de meses. Y alguien podría decir ahora con mayor razón, ¿y por qué celebramos Iquique entonces? Y ahí es donde yo creo que viene, el tema de, bueno, son dos cosas. Yo creo que son dos cosas fundamentales. ¿Por qué recordamos Iquique? Una tiene que ver con que después de la emoción inicial, estallada la guerra en febrero del 79, la guerra cayó en un cierto desdén, un cierto descuido de parte de la población, sobre todo de la población civil. Al principio, claro, en febrero hubo todo un fervor patriótico, pero que pasados los meses, marzo, abril, mayo, parece ser que esta guerra no empezaba nunca, parece ser que iba a ser una guerra que la iban a pelear técnicamente los soldados profesionales solamente, y empezó a enfriarse de alguna otra forma el interés de una parte importante de la población, hasta que se sabe y empieza a circular en todo el país la muerte de este capitán que trata de hacer lo imposible, o sea, trata literalmente de detener un buque que técnicamente era de lo más moderno que había en esos momentos en cuanto a construcción náutica, que era el Monitor, que es un buque metálico, mucho más rápido que una corbeta, con esta artillería que si bien no era bien utilizada, como Mario decía, no dejaba de ser por sí misma portentosa. Quien ha ido a Talcahuano a ver el Huáscar y ha tenido la oportunidad de estar adentro del mecanismo de la torreta giratoria, es una cosa que para la época era el último grito de la tecnología artillera naval. Entonces, este hombre que muere sacrificándose, tratando de detener a lo imposible, provoca de nuevo un fervor patriótico que dicen, bueno, tenemos que volver a ponerle ganas a esto. Mira cómo mataron a este hombre que era de nosotros, mira la manera artera en la que murió. En Chile entero empieza a haber una serie de homenajes a su figura. De hecho, en el caso de, bueno, no sé si todos los presentes acá lo somos, pero en el caso mío, aunque ahora no estoy desde allí, toda mi vida he vivido en San Bernardo. La calle Arturo Prat de San Bernardo se llama así porque el Consejo Municipal de San Bernardo en junio creo que de 1879, decide cambiarle el nombre a la calle de la estación y ponerle inmediatamente Arturo Prat como un homenaje, y eso ni siquiera pasó un año, o sea, fue una cuestión de a las semanas después. Fue tal el impacto que logró en la opinión pública el hecho de este hombre que nadie lo conocía, trató de detener un barco que no era posible detener. Y mira cómo murió. Y eso caló muy fuerte. Y lo segundo yo creo que tiene que ver con hay algo en la mentalidad del chileno
y que lo podemos ver también en otros personajes de la historia, independiente de que nos gusten o no nos gusten. Yo creo que los ejemplos más notables son, bueno, del presidente José Manuel Balmaceda, y también, si se quiere, el del propio Salvador Allende, el tema de que hay algo en la mentalidad del chileno que la figura del mártir lo atrae mucho. Hay una cuestión en nuestra mentalidad interior que por alguna razón el chileno se ve muy atraída por eso, lo impacta mucho esa clase de figura. La figura del que muere por sus ideales, la figura del que se sacrifica por una causa superior, independiente de cuál sea esta. Y en Prat parece ser que ahí lo que sucedió con Prat apretó una tecla que a una parte importante de los chilenos, quizás hasta el día de hoy, todavía nos hace cierto sentido, aunque quizás Mira, hoy día nos cueste verlo. llegaste a un punto muy importante que nos lleva a la actualidad. Si hablamos de la actitud, no de la psicología, pero de la actitud del chileno, el chileno tiende a ser cómodo, tendemos a ser cómodos. ¿Ya? Tendemos a hacer todo y esperar que el otro lo haga, ¿no? O sea, el pueblo chileno dijo, no, esto que lo hagan los que corresponden a él, los milicos que trabajan para eso, los diplomáticos, que ellos se lo hablen, y todos cómodos, sin pensar lo que trae una guerra, desabastecimiento de alimentos, problema económico, no hay trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ya al principio, sí, en realidad nos están queriendo robar, ya, pero después nos quedamos, que otros hagan la pega, pero aparece, como dices tú, esta figura de mártir, donde dice, murió uno de los de nosotros. No, ahí sí que sí. Entonces, tenemos como una oscilación de actitud que nos empoderamos y después vemos que otros lo hacen, nos quedamos cómodos, pero después decimos no. Claro, y pasó con el combate naval de Iquique, como tú explicabas, se empezaron a listar muchos civiles que no tenían experiencia, que no sabían manejar armas, y empezaron a irse al norte porque, o sea, si un chileno pudo, y aparte que habían dos batallas más ganadas, o sea, no solamente ahí yo creo que el heroísmo de Prat, sino que se había combatido otro navío, un navío de extranjeros, o sea, igual eso da como poder. O sea, ya ganamos, perdimos, pero ganamos por un lado. Con respecto a Arturo Prat, hace muy poco se supo públicamente qué ideología espiritual tenía Arturo Prat. Y ahí voy a ahondar rapidito, pero ahondar en el punto de que siempre dicen, yo he escuchado así en comentarios de que se hace un poco de, el chileno le gusta como reírse de algunas cosas, de que ¿para qué saltó y se mató? Porque bueno es morir porque te llega una bala, porque el barco se hundió, pero saltar tú solo, pedir a otros que salten, a donde hay como, son 10 por 1, es como, ¿qué lo motiva? ¿Qué parte de él dice voy para allá? Voy para allá, o sea, ya lo único que nos queda le da esa fortaleza, esa a lo mejor valentía. Y De hecho, Arturo Prat no saltó solo, saltó con el subteniente o el que estaba al lado de él, era como su mano derecha. Saltó con él y mientras Arturo Prat moría, él gritaba, mi capita. Pero ¿y después subieron otros o no? No, creo que Arturo Prat dio el último salto. Bueno, Fueron 3 saltos, creo. O sea, eso, son tres abordajes, o sea, son tres espolonazos y por lo menos hubo dos intentos. El primero de Prat, justamente como señala Jorge, con el sargento Juan de Dios Aldea, y algunos hablan de un tercer marinero. Ahí hay algunas fuentes que, de hecho, inclusive hay algunos que discuten cuál era el nombre del marinero, unos le cambian el apellido, unos hablan de un marinero de apellido Canave, Arsenio Canave, otros hablan de otro marinero, si no me equivoco, de apellido Sánchez. Ahí las fuentes difieren. Y en el segundo espolonazo sí hubo otro intento de abordaje, esta vez dirigido por Ignacio Serrano. Sí, y con otro número de hombres, y que también no termina bien. bueno, Ninguno de abordaje. ¿qué motor impulsa a este abogado que no era militar? O sea, él estaba dentro de la milicia, él no tenía las condiciones económicas de su familia para estudiar, por lo tanto entra a la milicia y dentro del ejército él estudia leyes.
Y ojo que esto en materia de cuarto básico, ¿ah? Se explica poquito tal vez, los niños lo leen poco, los papás no lo sabemos, pero Arturo Prat, De hecho, a mí en séptimo básico me hicieron un trabajo de historia que también estaba a elegir el combate naval de Iquique, que me lo robaron. Y el otro que era, no me acuerdo muy bien ese combate, pero era donde unos soldados se refugiaban en una iglesia, en un pueblo peruano. Ah, Ahí la con Concepción, sí, creo que ahí estaba Ignacio Carrera Pinto, no sé si era. sí. Sí. Que, Otro que héroe es, de esta guerra. claro, ese es el parangón terrestre de alguna manera de Iquique, a pesar de que en la época yo tiendo a pensar de que la batalla de la Concepción pasó un poquitito más desapercibida. Yo tiendo a pensar de que en la época, en lo que se consideró que era el parangón, y que también se le consideró como una suerte de Arturo Prat, pero Arturo Prat de tierra, y aunque después ha ido quedando un poco en el olvido, va a ser Eleuterio Ramírez, ya el teniente coronel que muere en la batalla de Tarapacá. De hecho, hay un montón de calles en distintas ciudades del país. Bueno, en San Bernardo también hay un Eleuterio Ramírez. Y que la figura de Eleuterio Ramírez en su momento yo creo que fue más relevante incluso que Ignacio Carrera Pinto. El combate de la Concepción demoró un poco más en calar dentro de la identidad nacional como el equivalente a Iquique, pero en versión tierra. Eso se demoró un tiempo más. ¿será que esa de Concepción donde se escondieron en la iglesia había mujeres o estoy equivocada? Sí, había mujeres efectivamente, sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, mira, hay tantos detalles de esta guerra, por eso te digo que a uno le queda solamente, insisto, en el hundimiento de la Esmeralda y la muerte de Sí. Arturo Prat. Pero hay tantas otras instancias de otras personas que tuvieron el coraje, la valentía, tuvieron de que vamos con todo, nosotros podemos, que yo lo considero que es muy importante para eso contárselo a los chilenos de lo que somos capaces, las fuerzas que tenemos. Y para terminar lo de Arturo Prat, en el cuarto básico, en el libro de historia cuarto básico, cuenta esta historia de que Arturo Prat no tenía las condiciones para estudiar, entra al ejército, estudia leyes, y cuando termina de estudiar leyes, él se gradúa, comienza este conflicto. Este conflicto estaba en la parte diplomática, en la conversación, los políticos, estaban peleando los políticos, bolivianos y chilenos. Y su familia le dice, retírate y empieza a ganar dinero, porque él ya tenía su familia. Empieza a ganar dinero, te retiras y pones tu oficina de leyes. A todo esto él era muy estudioso, era muy bondadoso, él se ganó el cariño de mucha gente por su carisma, por su forma de ser. Y como empezó todo esto, estalla ya el tema de que llegan las tropas a Antofagasta y él dice no. O sea, a él le dicen, sálete de ahí, empieza a ganar plata y despreocúpate de este tema si tú no eres militar. O sea, aquí tú entraste para estudiar, conseguiste lo que tenía y él dice no. Él dice no sin tener mucha experiencia en armas, sin ser su pasión, ¿no es cierto? Las armas. Él dice que no porque él iba a lucrar con algo que se le había dado la posibilidad y era como darle la espalda a la instancia del país que le había dado la posibilidad de ser profesional. O sea, ya estamos hablando de algo que es muy parecido a saltar al Huáscar, que él tuvo la posibilidad de no ir a combate y poder pensar en su beneficio propio, en su familia, ganar dinero, que es lo que más nos importa en estos momentos, ganar dinero, y haberse olvidado. Claro. Y debido a toda su Sí. trayectoria mientras él estudiaba, que tienen que haber mucho más detalle, fue que a él, porque no pudo, creo que el capitán de la Esmeralda algo pasó, a él lo colocaron como capitán, pero él no tenía experiencia mucha de capitán, de guerra, él se dedicaba a estudiar y cuando estaba dentro, él representó legalmente a algunos militares que estaban con algunos problemas, ¿no es cierto?, que habían sido un poco abusados. Entonces él se ganó el cariño de todos. No sé, Alejandro, ¿qué ibas a decir? No, bueno, yo creo que quizá una de las consecuencias más grandes del combate naval, a pesar de que no es la que se ve más inmediata, es que hay un país que se encuentra con este sujeto. O sea, yo creo que
Arturo Prat quizás la gran virtud que tiene es representar al hombre común y corriente, al hombre que trata de hacer las cosas bien día a día, al ciudadano, si se quiere, promedio. O sea, Arturo Prat, si bien no venía de una familia pobre, pero sí era una familia venida a menos, eh, Arturo Prat probablemente era una persona que inclusive hasta para sus cercanos tiene que haber sido una persona quizás hasta poco vistosa. El historiador Gonzalo Vial por ahí rescata una carta de él a su señora, siempre muy enamorado de ella. Y bueno, pensando en la lógica que tradicionalmente tienen los marineros, no importa si sean de guerra o mercantes, sobre todo cuando atracan en algún puerto y que, bueno, se tratan de ir a pasarla bien después de tanto tiempo, sin ver gente, sin ver mujeres, sin ver quizás mucho trago. Prat tiene una carta preciosa por ahí que Gonzalo Vial la rescata y dice, le escribe a su señora, dice, todos han bajado del barco, y yo me he quedado en cubierta pensando en ti. En Prat vemos, hay una personalidad, es esa clase de hombre que en el día a día probablemente nunca va a destacar. Y de hecho Prat siempre estuvo de alguna otra forma subordinado, en una condición secundaria, probablemente una persona que la tenía como muy talentosa, pero al mismo tiempo una persona que había que tener ahí nomás. O Una sea, persona sin ambiciones. materialmente, eso te decir, Claro, materialmente claro. no se destacaba, o sea, ambiciosamente él no se destacaba. Exactamente, no era un hombre que anduviera buscando los afanes de este mundo, la fama, la riqueza, no andaba buscando eso, pero llega el momento clave y se convierte en el hombre clave, y precisamente por las cualidades que había cultivado toda una vida anterior, o sea, todas esas cualidades de hombre común, pero hombre de bien, al final, claro, son las que lo terminan elevando a la condición. Y bueno, hay un historiador norteamericano, William Seiter, que habla de que Arturo Prat es nuestro santo laico de alguna otra manera. Y tiene algo de eso, tiene Bueno, algo de eso. Es hay, una figura interesante la que usa para definirlo. hay un camino y hay un porqué. Él tenía una educación espiritual, porque su abuelo, el señor Chacón, fue uno de los que trajo unos libros de la doctrina espírita a Chile en Rancagua. Libros que se mandaron a quemar por la Iglesia Católica. Y el espiritismo, como muy mal conocido, se piensa que es la Ouija, que se llama, bueno, Arturo Prat era de la doctrina del espiritismo a través de su abuelo, el señor Chacón. Y ahí, ¿en qué parte de este libro de historia cuarto básico, Carmela le avisa, cuando ya Arturo Prat estaba enlistado, que su bebé que había nacido de meses muere? Y creo que era una niña. Ellos ya tenían hijos. Y Arturo Prat, cuando recibe esta noticia por carta, le dice a Carmela, se lee una redacción muy tranquila, muy pacífica, de que solo es cosa de tiempo para volverse a encontrar, que es lo que educa la doctrina espírita, que nosotros seguimos vivos, que es el cuerpo el que muere, que nos encontramos con nuestros familiares, que seguimos viviendo y amando. Por lo tanto, ese mismo conocimiento que él tenía, tal vez lo lleva a este desapego a la vida terrenal y él decir, bueno, no me queda más que saltar, porque si muero, muere mi cuerpo y yo voy a seguir vivo. Igual duele la muerte. Sí, para Jorge es muy triste ese momento. Jorge, cuando era más pequeño, lloraba por su Capitán Prat. Era terrible ver la película, que recomiendo a todos verla, aunque tenga un poco de estrellato. De hecho, ya no la transmiten, creo. Creo que el 21 de mayo dejaron de transmitir esta película y en YouTube no se puede encontrar. Cuesta encontrarla en YouTube. Entonces, ese motor es un motor de conocimiento que debemos nosotros, y Mario lo dijo en un momento, tenemos que buscar toda la información, nos gusta o no nos guste. Ese motor de Arturo Prat de saltar fue que él no le tenía miedo a la muerte, o le tenía el miedo, pero sabía lo que pasaba después. Sabía, y está en los libros de historias ocultas, creo, las historias ocultas de Chile,
Y a todo esto, en este momento, Carmela también. Carmela también pertenecía a estos estudios, donde posteriormente se llaman las cartas de Carmela. Hay información de los contactos que se tuvo después con Arturo Prat, después de fallecido, en la parte espiritual. Entonces, dejamos no solamente el salto de Arturo Prat, sino que su vida y sus conocimientos lo llevaron a poder ser el héroe de Chile, no solamente de una parte militar, y que fue un hombre muy espiritual, muy bondadoso, muy caritativo, porque sabía en realidad lo que pesa después, lo que realmente pesa después. Así que yo creo que va mucho más allá. Como chilenos tenemos mucho más que un combate, mucho más que una fragata hundida y la conquista de un gran buque, un gran barco como el Huáscar, que está ¿no es cierto?, en nuestros mares chilenos. Se nos va a cortar, vamos a pasar a la última historia. Ya. Los barcos que lograron destruir, por así decirlo, a Huáscar fueron el Coca y el Blanco. Y el capitán de la Covadonga